Es un gusto estar aquí con ustedes transmitiendo desde las instalaciones del Instituto Mexicano de Numerología en la cabina de la estación Magnitud Radio. Mi nombre es Guadalupe Montaño y en estos momentos es un placer presentar también como un acompañante y entrevistadora en este momento todavía no digo, pero voy a presentar quién me va a acompañar, Gabriel Toledo. Hola, ¿qué tal? En los controles, ¿cómo se dice? Sí, en los controles. Allí en los controles Mayra también nos va a apoyar. Gracias. Pues esperamos que esta entrevista, esta charla que vamos a tener el día de hoy, represente o impacte algo de lo que para nosotros ha sido nuestra filosofía, lo podamos compartir con ustedes como un punto de qué es lo que nos ha llevado, hacia dónde nos ha movido todo este tiempo, la misión, el objetivo que tiene el Instituto Mexicano de Numerología. Es importante saber qué es lo que nos ha movido y, estoy muy emocionada, estoy muy contenta porque nos acompaña en esta ocasión Miguel González, el ingeniero Miguel González, el ingeniero bioquímico. Creo que en el instituto es conocido, sin embargo, es importante recordar un poquito de su trayectoria. Hace algún tiempo él comparte con nosotros una filosofía que se llama Porciú. Porciú quiere decir para todos y también un tema muy relevante que es los guías espirituales. En esta charla vamos a profundizar un poco más en este tema y en otros más. ¿Qué tal, Miguel González? ¿Qué tal? Muchísimo gusto de estar aquí con ustedes y pues darnos la oportunidad de platicar estos temas. Sabemos que mucha gente anda en busca de respuestas y en el afán a veces de encontrar respuestas pues caemos en baches. Entonces pues un poco la labor aquí es no subirnos desde el ego, simplemente ser un canal para que quizá esas preguntas que todos nos hemos estado haciendo puedan tener un poquito de luz. Poquito de dirección, sin el afán de, siempre lo he mencionado, sin el afán de fanatismos, sin llegar a, no sé, como tintes religiosos. Se van a dar cuenta conforme vayan avanzando en este material de cómo vamos a ir abordando esa parte y cómo estamos muy inmersos ya en esta filosofía y en todo esto que nos estás compartiendo, Lupita. Solo una probadita para Solo entrar una al probadita. tema fuerte que me gustaría hoy preguntarte. ¿Qué es Porciú? Mira, Porciú es, yo te diría, la última llamada de atención por parte de unos guías espirituales que más adelante vamos a ahondar sobre ellos. Es la última llamada de atención que nos hacen y que nos invitan para que nosotros armonicemos todo lo que nosotros somos. Es decir, yo soy Gabriel, Gabriel es yo soy Lupita, Lupita es yo. Es decir, entender que todos somos un todo. Porciú significa en el idioma esperanto para todos. Y ese idioma esperanto, pues hace algunos ayeres, si lo googlean por ahí, digo, para que no me crean, yo soy muy escéptico, pueden ustedes googlearlo, inclusive lo pueden meter al traductor también, si así lo desean. Pero el esperanto justo es un idioma que nace hace pues como 100 años más o menos, con la esperanza, precisamente por eso esperanto, con la esperanza de unificar un mismo idioma. Y pues en ese idioma Porciú significa para todos. Y esa filosofía es unidad, unificar. Todo lo que veníamos taladrando de hace generaciones atrás en filosofías, religiones, misioneros, y que nos estuvieron separando y que generaron guerras, hoy nos unen. Esta filosofía tú la compartes desde hace algunos años. Sí. Este mensaje tú lo recibes a través de... Yo lo recibo hace varios años a través de unos guías espirituales que justamente tuvieron comunicación conmigo desde que yo era muy pequeño. Ellos me mencionaban mucho sobre todo el potencial que podíamos tener y a dónde querían llevarnos, ese estadio. Es decir, casi yo lo veía como una utopía, porque era el compartir realmente por compartir, sin necesidad de preocuparme
por el dinero, por el poder, por el ego. Yo decía, eso no existe, ¿no? Y la verdad es que aún lo sigo pensando. Es algo que cuesta mucho trabajo. Sin embargo, te podría decir que del semillero de Porciúncula, de los que se han sumado a esa filosofía, ha habido unos cambios impresionantes. Impresionantes en sus personas e impresionantes en lo que están impactando a su alrededor. ¿Hablar de esta filosofía es hablar de alguna religión? No, para nada. De hecho, Porciúncula no pretende ser una religión. Y no pretende ser una religión porque en Porciúncula, precisamente bajo el lema de para todos, no hay una figura emblemática. Es decir, yo estoy ahorita aquí grabando el video, teniendo esta charla, esta gran charla con ustedes, pero no es, no es Miguel González el estandarte de Porciúncula, sino es la red que se genera a través de Porciúncula. Es decir, durante muchas generaciones se nos mencionó que el hecho de que hubiera mesías, de que hubiera santos, de que hubiera estandartes o figuras emblemáticas, era prácticamente seguir los pasos de un Buda, un Jesús, un Mahoma. Pero ¿qué pasaba cuando ellos partían de este plano? Pues todo se caía. Claro. Y de pronto venía una mezcla entre poder, entre ego, entre dinero, entre manipulación, sobre lo que los hombres queríamos decir. Y el mensaje real se perdía. Porciúncula pretende quitar esta parte. Todos aquellos que nos hemos sentido en algún momento, si lo quieres sentir así y si así lo estás viviendo, a lo mejor desde el centro de tu estómago como engaño por parte de las religiones, hoy te invito a que sanes esa parte. Las religiones vienen a cumplir una parte importante en nuestro desarrollo espiritual, claro, lo vienen a hacer. Sin embargo, por ahora ya no es tan necesario la parte de las religiones. Porciúncula justo viene a recordarnos que todos somos uno y que si algo le pasa a Gabriel o si algo le pasa a Lupita, también me está pasando a mí. Entonces, no permanecer indiferentes ante lo que ocurre a mi alrededor. Cuando yo hablo de religión, estoy pensando también en quién representa esa religión. ¿Podemos hablar de Dios? Podemos hablar de Dios, podemos hablar de representantes humanos. Ajá. Para Porciúncula no hay. No hay. Porque Porciúncula somos todos aquellos que se quieran sumar a esta filosofía. Claro. No hay un representante, no hay embajadores, no. Porciúncula es algo más profundo, claro, que una persona. A eso iba. Si yo pensaba en una religión, pensaba en un Jesús y por encima de Jesús un creador. Si hablaba también de un Buda, también hablaba de la inspiración que recibe de un Dios. Claro. Hoy Porciúncula nos dice que es una forma de vida que todos estamos llamados a expresarla, a manifestarla. Esta información la recibes por medio de los guías espirituales, pero estos guías espirituales a su vez nos hablan de Dios. Claro. ¿Qué te decían de Dios? ¿Quién es Dios? Dios, particularmente, es bien bonito porque yo recuerdo que hablaba mucho con ellos y ustedes se preguntarán, ya más adelante indagaremos como en eso, pero esos guías espirituales me empezaron a contactar a los 6 años. A los 6 años yo empezaba a tener vocecitas en la cabeza que, claro, a uno lo hacen pensar, este tipo está loco. Y créeme, si lo estás pensando en este momento, que lo estás viendo, qué bueno que lo estés pensando así. A los 6 años, ¿qué vas a entender de eso, no? Claro, exactamente. Entonces, qué bueno que lo piensen así como gente que estás detrás de ese monitor o de esa pantalla viendo y preguntándote, ¿qué está diciendo, no? Este muchachito, ¿qué le pasa, no? O sea, dice 6 años, pues lo hubieran llevado al psiquiatra y pues ya, que lo superen, ¿no? O sea, pues todos, o que deje de ver mucha tele. Claro, también es eso. Yo siempre he pensado, ahorita retomando como el punto del creador, el creador siempre nos da la pauta para nosotros preguntarnos. Es decir, el creador nunca te limita en el conocimiento. Nunca. Que las religiones nos hayan dado un cierto adiestramiento
para decirnos qué sí podemos recibir y qué no somos dignos o estamos preparados para recibir, es diferente. Pero el Creador siempre abre la información de una manera completa y plena. Depende del desarrollo de cada uno lo que pueda estar digiriendo, entendiendo, compartiendo inclusive. Depende de cada uno. Y justo eso es un grado de responsabilidad que recae en nosotros. El Creador, cuando yo preguntaba, pues a los 6 años yo preguntaba, pues ese señor que está allá arriba que me enseñaron que tenía barba, ¿no? Que tenía cabello largo y que... Porque vengo de una familia católica. Entonces ese era el emblema de Dios. El emblema de Dios, el anciano, el padre, el que está canoso, tiene una túnica y siempre es amoroso, aunque a veces es un poco, no sé, como alebrestado, digámoslo así, por el hecho de que pues, se enojaba, ¿no? Se enojaba y mandaba diluvios y pues arrasaba con todos. Claro. Me enseñaron pues justo como que ese Dios era un Dios, pues pareciera dual. Un Dios como que de pronto era muy colérico, muy emocional y a la vez un Dios que era todo amor y que era toda dulzura y toda comprensión. Sin embargo, cuando empiezo a preguntarle a estas vocecitas, que en un principio yo también dije me estoy volviendo loco, o estoy viendo mucha tele o me estoy volviendo loco, ¿no? Empecé a escuchar un poco más al respecto de estos guías espirituales que se comunicaban conmigo. Yo les preguntaba, bueno, ¿y ese creador, para qué nos puso aquí? O sea, ese creador que ya está, yo a mi manera de entenderlo, pues de niño, con formación católica, pues yo lo veía pues en el cielo, algo inalcanzable, ¿no? Porque pues no tengo alas para volar, no tenemos alas para volar. Algo separado. Algo separado, exactamente. Entonces yo lo veía como ese ser. Y algo que me decían los guías y con lo que yo me quedo y que me llena de verdad muchísimo y hasta se me pone la piel chinita ahorita es, ese creador no lo busques ni arriba, ni abajo, ni a tu izquierda, ni a tu derecha. No es un lugar, no es el cielo, no es el reino de los cielos, no es otro planeta, no. Y me hicieron hacer un ejercicio que yo trato de hacerlo todos los días, a veces pues en ciertos espacios, cuando uno mismo empieza a dudar, pero hagan el ejercicio y véanle los ojos a una persona con la que están platicando. Y ahí van a encontrar a Dios. Véanle los ojos a su mascota que llega después de un buen rato, que no los ha visto y parece ser que no hubo un mañana y los recibe con tanta alegría y con tanto gozo. Y ahí está Dios en esos ojos. Dios está, sé que suena muy trillado, o sea, el decir que Dios está en todas partes, pero no es nada más decir que está en todas partes, es como responsabilidad de uno encontrar esa parte de Dios en las cosas pequeñas, en las cosas insignificantes, si lo quisiéramos llamar de esa manera. Porque realmente, si estás buscando a un Dios en el exterior, yo te diría que estás buscando en el lugar equivocado. A Dios lo puedes encontrar en 2 lados. Aquí, internamente, y lo puedes encontrar en el interior de otra persona o de otro ser vivo. Me refiero a una planta, me refiero a un animal. Ahí lo vas a encontrar. Y hay una conexión impresionante, ¿no? Justo de ese creador que hoy día nos hemos vuelto muy fríos, esa es la realidad. Pero si tú realmente haz el ejercicio con un vagabundo y velo a los ojos y dime si no ves a Dios ahí. Si no lo encuentras ahí, yo te invitaría a que lo buscaras en tu núcleo familiar, porque tal vez ya hay una desconexión hacia la sociedad, si no lo logras encontrar en una persona que no tiene nada que ver sanguíneamente contigo. Y eso habla de un grado de desconexión que tenemos hoy día con el Creador. Yo creo que pensar de este modo, de momento es qué maravilla, pero también por otro lado causa miedo. Claro. Causa miedo, yo creo que la primera vez que escuchamos esto, tengo la fortuna de haber recibido esta información de tu canal de hace varios años, pero sí recuerdo esta sensación de miedo, de decir, entonces, ¿de dónde me agarro? Porque estoy solo, ¿no? Así es. O sea, ¿a quién responsabilizo ahora de mi caos? Claro.
¿no? Te sientes como solo, te sientes botado ahí, ¿no? Porque entonces si Dios no está allá arriba que nos sostenía y está en cada uno, entonces, ¿quién me va a resolver ahora? Exacto, y es que las religiones nos enseñaron mucho a culpabilizar, como bien mencionas, Gabriel. Las religiones nos enseñaron a decir, es que si este infortunio viene de esta manera, pues es porque Dios así lo planeó para mí. Pero si logro pasar la prueba, pues me espera una recompensa, el reino de los cielos. Y entonces ahí, cuando yo preguntaba sobre esto, sobre el reino de los cielos, yo decía, bueno, pues me va a esperar una llave de una casa, o sea, ¿qué voy a tener allá? ¿Qué es el reino de los cielos, no? O sea, eh, o es que no hay, o es que sí hay. Y ellos me decían, es que las recompensas ya las estás teniendo. Y no es separarte de ese creador, ¿no? Porque en el momento en el que tú lo responsabilizas, pues al final te estás abandonando a ti y estás dejando de reconocer que Dios habita en ti y que jamás te abandonó. Entonces ahí es donde empieza justamente este trabajo, porque no es de pronto, y yo creo que todos lo hemos sentido cuando hemos llegado a estos puntos. Todos decimos, claro, si no me sostengo de Dios, entonces ¿de quién más me puedo sostener? ¿No? Pero vemos a un Dios externo. Sin embargo, dejamos de buscar acá adentro a ese Dios. Ujú. Cuando te das cuenta que Dios está acá adentro, sabes que nunca vas a estar solo. ¿Por qué? Porque Él te va guiando y Él te va enseñando paso a paso. Y es más, te da tan las herramientas a tu nivel, ¿no? Y me voy a atrever tal vez a decirlo como un nivel de conciencia, un nivel de aprendizaje, que es un Dios que se adapta en el sentido de cómo tienes que aprender tú de acuerdo a lo que te toca aprender en ese momento, porque no son pruebas iguales. Entonces, ese Dios, ese creador, ese miedo, ¿cómo lo combates? Entrando en ti. Es la única manera de combatir ese miedo. Y claro, en el momento en el que te dicen que Dios no está afuera y que no es culpa de Dios que tú estés en la situación en la que estés, independientemente en cómo nos encontremos, sí sientes como esa sensación de caer al vacío, ¿no? Como en un sueño, me imagino una pesadilla, de esas que de pronto sientes que vas hacia atrás y no le ves el fin, o sea, no ves un fondo al cual poder caer. Claro, porque te desconectaste completamente de la fuente, ¿no? Pero te desconectaste desde acá adentro. Este tema tiene muchas bemoles. Si bien sabemos que Dios está dentro de nosotros, aunque no lo comprendamos totalmente, hemos escuchado hablar esto y en algunos momentos que hemos necesitado, hemos sentido que está dentro de nosotros. ¿Existe la separación de Dios o no para aprender? La separación de Dios para aprender, si nos vamos como a la base y si nos vamos a un sentido estricto de cómo funciona o cómo es el mecanismo de Dios para aprender, porque siempre consideramos a Dios como el ser perfecto, el ser que nunca se equivoca, que es bueno, que ya les decía, que tiene barba, pero jamás nos ponemos a pensar en ese Dios que también está en búsqueda de un aprendizaje. Y en ese aprendizaje, ese motor, ¿no? Esa chispa, esa duda, ese conocimiento que seguramente tú lo has sentido. Tú has sentido ese, no tengo respuesta, pero como que algo me impulsa a querer encontrar. Bueno, te digo hoy que eso que te impulsa es tu alma y eso que te está impulsando se quiere volver a conectar con Dios. Ese Dios cuando hace una expansión para entenderse a sí mismo, para comprenderse a sí mismo, pues ¿qué creen? Que el resultado somos nosotros. Y no estamos tan alejados. O sea, yo les diría, pónganse a pensar en el momento o la gran dicha que tenemos como seres humanos y como cualquier otro ser vivo, ¿no? De inteligente, que tiene la capacidad de crear pensamientos. Tú creas, todos creamos. Y es más, esas creaciones que hacemos a veces hasta miedo nos dan, ¿no? Y entonces Dios está aprendiendo en un proceso similar a ese. Es decir,
tú formas parte de ese aprendizaje de Dios. Y eso es algo bien bonito cuando a mí me lo comunicaron así los guías. Yo decía, entonces, ¿yo soy Dios? Y me decían, sí, eres parte de ese Dios. Pero decía, entonces, puedo hacer muchas cosas. Me decían, no, porque estás adaptado a una materia y estás viviendo ciertas experiencias con base a, pues, lo que tienes ahorita. Y me decían, no corras, no corras, no corras. Y yo quería correr, y yo quería correr, y quería correr, y correr, y correr, y preguntaba mucho. ¿Podríamos entenderlo como en un cuerpo físico las células? Sí, Está exactamente. formado de células que cada una tiene un trabajo específico, Claro, pero juntas forman una unidad con cuerpo físico. claro, exactamente. La única diferencia es que Dios no tiene un cuerpo físico como tal. Por eso hago la mención más como de los pensamientos. O sea, porque se hace cuenta como si fuera una red neuronal que de pronto lanza un impulso, y eso es la creación. Cuando hablamos de la mente. De la mente, claro. Ujú. O sea, a nuestro nivel es el cerebro. O sea, el cerebro que de pronto ese impulso eléctrico se ilumina, ¿no? Cuando hacen tomografías y demás, genera esta red, y de pronto esos pensamientos pues no se sabe muy bien en dónde están, o las emociones, o no se sabe muy bien, ¿no? Y es como si estuvieran en la creación buscándonos a nosotros, ¿no? Como si Lupita fuera un pensamiento, Gabriel fuera un pensamiento, pero son pensamientos tal vez muy distintos entre sí, ¿no? Completamente distintos. Claro. Hablabas de dioses, muchas manifestaciones. Dios es todo, Dios es movimiento, Dios, de lo que nos han dicho, una figura, que no es una figura. ¿Alguna palabra que pudiera definir a Dios podría ser sabiduría? De hecho, yo diría que la fuente, justo, ¿no? Es eso, es sabiduría. O sea, no hay una palabra, sabiduría con amor. Y sabiduría con amor me refiero a, comentaba en un inicio de este video, que todo lo que Dios comparte y todo lo que Dios da, siempre lo da con amor. Y esa sabiduría también tiene que ser de esa manera. Es decir, información, pero información de una manera que cuando le agregas amor, se vuelven Claro. maduro, ¿no? Claro. O sea, porque puede haber información por información, y sabemos que la información es un método de manipulación impresionante cuando no tienes amor. Cuando hay amor, te conviertes en algo completamente diferente. ¿Qué podríamos llegar a este estadio que mencionas? Sabiduría. Tú dices que Dios mismo necesita seguir aprendiendo. Claro. Y por eso nosotros formamos parte de esa totalidad de seguir aprendiendo. Claro. A eso me refiero como sabiduría. Esta sabiduría que sabe que necesita seguirse alimentando para seguir creando, Exacto. ¿verdad? Y aquí tal vez viene una pregunta que, si no te la has estado haciendo en este momento, te invito a que te la hagas, porque es, a ver, primero me dijeron que Dios era perfecto, me dijeron que Dios lo sabía todo, y entonces, ¿cómo es posible que Dios quiera entenderse a sí mismo o quiera aprender a través de mí, que yo soy un simple mortal? Bueno, pues quiero decirte que a eso se le llama humildad, reconocerte a ti mismo. Dios está tratando de entenderse a sí mismo, y eso es lo que invita también a cada uno de nosotros a hacerlo internamente. Y cuando logras adaptar estas dos cosas, ¿no? Cuando logras entender en ese sentido que Dios te está dando la misma oportunidad, porque Él se está dando la oportunidad de aprenderlo, se vuelve una conexión tan fuerte con el Creador que dices, ahí se resuelve la pregunta del, entonces nunca estoy solo. Y claro, nunca estoy solo. Y cuando decimos, es que Dios, es que no estoy bien, no estás viendo que estoy sufriendo, no estás viendo que estoy padeciendo esto, claro que te entiende, porque Él está aprendiendo a través de tu experiencia. Y a lo mejor, siguiente pregunta, les digo, yo soy muy preguntón y quiero que se hagan esas preguntas. O sea, dirás, bueno, pues qué egoísta entonces es Dios, pues porque me manda a sufrir, ¿no? Para que Él aprenda. ¿Qué dirían ustedes? O sea, Dios realmente lo ven como si nos sacara de una bolsa, ¿no? Me lo imagino así a Dios, así tirano, sacándonos de una bolsa y de pronto lanzándonos así al abismo, ¿no? Para que vivamos experiencias negativas y que de pronto Él se alimente y se regodee de todo ese aprendizaje. Claro, en este momento yo ya te podría decir cómo ha sido mi proceso para entender a Dios.
tuve que dejar creencias, muchas creencias de que era Dios quien sostenía mi vida, pero sostener mi vida desde el punto de hacerlo responsable de mi vida. Cuando yo recibí la información de libre albedrío y decía, ¿qué es el libre albedrío? Y el libre albedrío me lleva a que yo elijo mi destino. Y como yo elijo mi destino, pues entonces yo soy responsable de mi elección. Es el momento en que comprendo más la grandeza de este Dios y comprendo más su sabiduría. No entender a un Dios que me mandaba a un mundo en el que después me iba a condenar por no seguir ciertas pautas, por no haber entendido cuál era la función de como alma, y entonces yo tenía un castigo. No podía entender ese Dios. No podía entender que hubiera un Dios que me dejara elegir libremente, pero es que no era fácil asumir una responsabilidad. Hoy por hoy entiendo que el libre albedrío no es otra cosa más que el poder de elegir la forma en que guías tu pensamiento. Claro, claro. Y tan nos da la oportunidad de ese creador de que aprendamos desde la libertad, que no me dejarán mentir. ¿Cuántas veces no hemos sentido que nos hemos equivocado en el camino en el que estamos? Y Él no te ha reprendido por nada, porque te está dejando experimentar, porque Él aprende a través de ti. Y justo ahí, en ese gran plan del creador, de tenerlo en un concepto hasta acá, yo creo que Él mismo se tenía en ese concepto de yo soy Dios, pero me siento solo. Y de pronto es, híjole, ¿cómo se va a sentir solo si entonces había todo? Ok, son misterios que él se guarda, porque lo está aprendiendo a través de nosotros. Tal vez en algún momento alguno de nosotros, en nuestro camino espiritual, logre tener esa chispa o esa luz que regresa al Creador para responder esa gran pregunta y esa gran incógnita. Pero Él nos está dando la pauta y nos está dando la oportunidad de ser partícipes de ese gran aprendizaje. Es como si ustedes, como si todos nosotros seres humanos le dijéramos a todas nuestras células del cuerpo, voy a tomar tu ejemplo, Gabriel, como si le dijéramos a nuestras células, quiero aprender de ustedes. Ah, ok, riñón, me estás doliendo un buen, híjole, ¿por qué será? ¿Por qué será que me estás doliendo? ¿Será que es miedo? ¿Será que es enojo? ¿Será que es qué? Hígado, ¿no? ¿Qué me tienes que decir? ¿Qué escucho de mi cuerpo? Dios también se está escuchando a sí mismo a través de nosotros. ¿Tú qué tanto te escuchas en ese proceso? ¿No? O sea, para hacer como la analogía, porque si nos ponemos a hablar de una teología pura, podemos viajarnos, pero a lo grande. Y me refiero a lo grande en conceptos que a lo mejor no vamos a comprender. Mi intención es hacerlo más palpable, más a lo que nosotros vivimos, a lo que nosotros sí podemos enfrentarnos y que podemos entender. Y en este caso sería tú hablándole a tus células, tú entendiendo el proceso de cada una de tus células. Oye, es que me dio cáncer. Bueno, ¿por qué me dio cáncer? ¿No? O sea, ¿cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón de la desconexión, ¿no?, de esa célula hacia tu cuerpo que de pronto empezó a crecer solita y en algún momento se desconectó de ti? Justo así funciona. Cuando nosotros nos desconectamos de ese creador, generamos pequeñas, llamémoslo como células cancerosas, ¿no? Y traen un impacto fuerte en sociedad, familia, nosotros, ¿no? Pero es esa desconexión. Todo lo que no está conectado a la fuente tiende a morir, físicamente y también álmicamente. No es como para espantar y decirte, no, tienes que conectarte al Creador porque si no entonces te vas a morir y estás perdiendo. No, tú mismo debes de encontrar esa pauta. Y el Creador tampoco te está llevando la cuenta, ¿eh? No te está, híjole, llevas 10 intentos y la verdad es que pues yo no veo como que le estés, ¿no? Macheteando. No veo que lo logres, Ujú. ¿no? O sea, es tan grande el amor que nos tiene y la confianza que nos tiene en que somos capaces de hacerlo, que nos deja ser libres. Y si en algún momento te has preguntado o te has dicho a ti mismo, no soy capaz, recuerda que hay alguien que confía en ti y ese alguien es Dios. Y no te lo digo como terapia motivacional ni para... Ni como frase Ni como, romántica. no.
sino me refiero a en el sentido estricto de que formas parte de un plan más grande que tal vez adquirir un bien material o tal vez sanar una relación con alguna persona. Formas parte de algo más grande que eso. Si te clavas mucho tiempo en ese tipo de cuestiones, el cuerpo claramente empieza a enfermar. ¿Por qué? Porque esos procesos te desconectan de la fuente, te desconectan completamente del creador y te dejan sin ese alimento. ¿Y de qué se va a alimentar tu propia alma? Pues de sí misma. Es como cuando una persona que se ve al espejo y no le agrada su imagen porque se siente subido de peso, ¿no? Y deja de comer, pues es lo mismo. El alma, en este caso, se tiene que empezar a comer a sí misma y sufre un proceso completamente diferente, que la va arraigando más y más y más y más y más y la materia y la va haciendo más densa. Es lo mismito. O sea, somos un reflejo. Alma o cuerpo físico y cuerpo espiritual son un reflejo. Las mismas enfermedades que puede tener uno lo puede tener el otro. Claro. Entonces, el negar esta parte o esta desconexión con el creador es como si viviéramos procesos de anorexia, porque no te estás alimentando de nada. Claro. En toda esta información que te dieron de Dios, ¿hay algo más que no hayamos todavía nosotros recibido de información o comprendido? Yo creo que una de las cosas más impactantes de la información que me dan del creador, yo todavía, si les soy honesto, se me sigue haciendo un personaje completamente misterioso, porque cuando estos guías espirituales me decían es que el creador es bueno y es malo, decían, no, espérame, ¿cómo va a ser bueno y cómo va a ser malo? Se supone que Dios es amor y todo lo que viene de Dios tendría que ser bueno. Me decían, es un poco más complejo, porque me decían, es lo mismo cuando construyes, pero también el proceso de destrucción lleva per se detrás de sí un proceso de construcción. Claro. Porque no lo haces nada más, no destruyes nada más por destruir. Cuando destruyes solo por destruir, solo estás viendo la sombra, no estás viendo la luz de lo que viene adelante. Y voy a poner un ejemplo ahorita como muy sencillo, muy práctico. Cuando los cultivadores de tierra, ¿no? En la antigüedad, de pronto decían, pues ya, cosechamos, agradecemos al sol, agradecemos a la madre tierra, la lluvia, a los dioses ancestrales, les agradecían por todas las bondades y los bienes que les habían dado en esa temporada, ¿no? O en esa estacionalidad. Y de pronto entendieron, ¿no? Las culturas que se dedicaban justo a toda esta parte de agricultura, que si quemaban todo el cultivo, ya una vez que habían cosechado, después volvía a ser verde. No se entendía muy bien el proceso, pero sabían que lo tenían que hacer. Bueno, ahí estamos hablando de un proceso de destrucción para crear algo nuevo. Lo mismito con Dios. Nosotros tal vez desde nuestra mente, porque si la mente lo trata de explicar, lo verías como que es malo. Y verías ese fuego como está matando plantas, está matando insectos. Si te pones todavía, ajá, exacto, si te pones más así, está contaminando. Pero E incluso está hablando desde el dolor. claro. Y entonces lo que no estás viendo es la gran oportunidad de que eso que se está quemando o eso que ya no sirve va a nutrir a lo que viene en un futuro. Y el creador siempre lo ve así. A nosotros nos costará trabajo seguramente porque solo nos quedamos con la imagen de lo destructivo. Porque claro, lo destructivo nos da miedo. ¿Por qué? Porque es simplemente es supervivencia, ¿no? O sea, no me va a gustar morir porque pues estoy anclado a la materia. Nadie me ha enseñado que hay del otro lado. Nadie me ha dicho que está después de esto. Que hay algo más. Que hay algo más, exactamente. Y si vivo negando al creador, pues más miedo me va a dar, porque no estoy conectado a nada. Es como si de pronto me dejaran caer de un risco sin saber siquiera si voy a caer a algún lado, porque no tengo la certeza de nada. Las primeras almas que se separaron de esta fuente llegaron a
empezaron a experimentar más bien. Empezaron a experimentar ¿qué? Las primeras almas que llegaron o de esta separación que tiene el creador, voy a quitar mejor la palabra separación porque en realidad no es separación, es una expansión que tuvo el Bien. creador, Ok. ¿no? Es una, hagan de cuenta como el proceso de inhalar y exhalar, ¿no? O sea, de pronto ¿Sabes qué? Se me estoy figura como exhalando. el núcleo de la célula, ¿no? Claro. Que está y alrededor es la expansión, pero el núcleo está ahí y tú Ujú. estás dentro de ese núcleo. Exactamente, exactamente. Y en esa exhalación que hace el creador, pues arroja todas esas experiencias que somos nosotros. De hecho, la cultura hindú lo menciona así. O sea, lo menciona como la gran inhalación y la gran exhalación, ¿no? Digo, ellos se basan mucho en la parte de respiraciones y demás, pero justo así lo mencionan y mencionan que ese gran creador eh, tiene ese proceso de expansión. Cuando yo pregunto, porque a mí cuando me llega toda esta información, de pronto fue meterme como a muchas, digo, ya estando más como adolescente y en la parte de la juventud, me empieza a llamar mucho la atención, pues empezar a investigar de todas las religiones, porque yo decía, bueno, a lo mejor esto debe de venir en algún lado. O sea, no creo que sea coincidente, no creo que sea alguien que se lo haya fumado, alguien que haya imaginado nada más como una cosa completamente, algo de ciencia ficción, ¿no? Y entonces me doy cuenta de la coincidencia de varias religiones, ¿no? Y después de cómo se va, ya lo vamos a retomar como en futuros capítulos, de cómo las religiones empiezan a darle como un giro a esto, pero para decir yo solo tengo la verdad, ¿sí? Es decir, separar. Lo que el creador quería, que era unir, que era aprender a través de esa gran exhalación que hizo, justo esas almas que llegan, pues llegan a la parte más densa. ¿Por qué? Porque vienes desde una base o vienes desde el creador que es completamente energía, que está en un estado pleno, que está en un estado de conciencia absoluta, de sabiduría, de amor, sí de destrucción, pero también de construcción, o sea, de todo ese proceso completo, algo integral. Y en esa exhalación que se tiene, llegan a la materia más densa, llegan a las experiencias del cuerpo, ¿no? Pero llegan a unas experiencias, y por denso me refiero a cuerpo, no me refiero a negativo, me refiero a cuerpo. Porque esas experiencias que tienen estas almas son justamente positivas, si lo queremos ver desde nuestros ojos, ¿sí? Si lo quisiéramos entender a un ejemplo más cercano, es como si tu vecino te barriera la calle todos los días. Haz de cuenta que ese tipo de experiencias. Como si cada vez que vas a la recaudería a comprar tus vegetales o al supermercado, todos te dijeran bienvenido y te llamaran por tu nombre. Y es más, hasta te dieran un abrazo. Ese tipo de experiencias. Que te aseguro que no te has dado la oportunidad de hacerlo. Deberías de hacerlo y verías grandes cambios. Son ese tipo de experiencias a las que me refiero. O sea, experiencias positivas, hablando desde nuestra percepción. Experiencias que son completamente gratas y llenas de mucha dicha. Es decir, si separáramos o viéramos el yin yang, estaríamos viendo solo la parte blanca, estaríamos viendo solo esa parte de luz. ¿Por qué? Porque vienes prácticamente recién desempacado en esa exhalación del creador. Y todavía recuerdas esa conexión. Y todavía recuerdas esa fuente y todavía te alimentas de eso. Y entonces es difícil que llegues a hacer algo contrario a pesar de que tengas materia. En ese momento de ver todavía esa luz de Dios, ¿por qué las almas con esa luz no podían regresar inmediatamente a Dios diciendo, ya sé lo que es la luz? No podían regresar porque justamente, y voy a regresar otra vez al yin yang, puede ser que conozcas mucho tu luz, pero no conoces tu sombra. De ¿Ese hecho, fue el segundo proceso? justamente es el siguiente proceso que viene, que es entender tu sombra. Es decir, ya me cansé de darle los buenos días al vecino, ya me cansé de
barrerle la calle todos los días al vecino, y tal vez por una vez que a él se le olvidó o que yo lo sentí como su obligación, entonces ya estoy sintiendo que yo me estoy olvidando de mí. Es decir, entra el ego, entra el yo. Yo, mis límites, o sea, sí comparto todo, pero ¿en dónde quedo yo? O sea, a pesar de que suena muy utópico, también debo de entender que yo formo parte, sí, de ese todo, pero que el creador también vino a aprender desde la parte individual. Y entonces en esa siguiente prueba que nos marca ese siguiente nivel, ese siguiente plano para cada una de las almas, es irte a lo más oscuro. Es irte al yo y solo importo yo y necesito ver por mi crecimiento, necesito ver por la parte de la materia, necesito ver por la parte del dinero, si lo quieres ver de esa manera. Y no me refiero, porque eso no ocurre aquí. Eso no ocurre aquí en la Tierra, ni en el universo, no, ocurre en otro plano. Ya más adelante lo ahondaremos un poquito más a detalle. ¿Pudiéramos hablar de niveles evolutivos? Son niveles evolutivos, pero son niveles evolutivos que no quisiera que nos quedáramos con la idea de que, claro, es que como yo a los 15 años era súper egoísta, entonces me encontraba en el nivel 2. No, sino aquí siempre vas a estar en un nivel y vas a estar aprendiendo ciertas cosas. Ahorita les explico qué es lo que vamos a estar aprendiendo nosotros en nuestro nivel. En ese segundo nivel, que todos nosotros, tú que me estás viendo, que nos estás viendo, Mayra que está allá en los controles, ¿no? Nosotros que estamos compartiendo aquí la mesa, nos encontramos en una sola experiencia. Nosotros ya pasamos por ese segundo nivel. O sea, el alma se expande del creador y viene la primera experiencia que decías que es experiencias totalmente gratas. Claro. ¿Cuánto tiempo, o cómo es el proceso ahí? ¿Cuántas experiencias? Siempre hablamos de reencarnaciones. Yo le preguntaba a estos guías espirituales y yo les decía, bueno, ¿hay algún libro, hay algún diccionario que me diga, tienes que aprender cómo darle los buenos días a tu vecino nivel 1, ¿no? O cómo barrer la calle nivel 2. Y ellos me decían, no es tan así. O sea, más bien, tú tienes cierto número de vidas, ¿no? Las que te tomen aprender todo eso para después poder llegar a ese siguiente nivel, que es la parte del ego. Enfrentarnos completamente al ego, al yo, al nadie más importa. Imagínense como una familia realmente disfuncional, pero disfuncional en el sentido de que nadie se preocupa por absolutamente nadie de los miembros de la familia. Así, a ese grado de desconexión. Y el creador nos da la oportunidad de hacer esa desconexión. ¿Por qué? Porque en ese momento o en ese segundo nivel, uno podría pensar como, qué mala onda que el creador te desconecta, pero yo te diría, qué bueno que te desconecta, porque ahí sí es una desconexión grande, porque en ese momento te da la oportunidad de reconocerte a ti como materia, como individuo. Si no funciona de esa manera, o no lo hiciera de esa manera, entonces jamás nos reconoceríamos como seres individuales. Claro. Es que estoy entendiendo que estas partículas de Dios, necesitaron tener una materia que la sostuviera. Claro. Esa materia le llamamos el cuerpo físico. Le llamamos el cuerpo físico, efectivamente. El cuerpo físico pues tiene un término de tiempo. Y entonces el alma tiene que buscar nuevamente otra materia para continuar con este aprendizaje. Uh-huh. De ahí surge un poco el tema de las reencarnaciones. Claro. Necesito otro vehículo para seguir aprendiendo. En ese vehículo se le puede llamar ego también. Sí, de hecho aparte forma de cuerpo parte físico, un ego. Sí, forma parte del todo de los cuerpos. Si habláramos como de esos cuerpos con los que nosotros estamos compuestos, ¿no? O sea, del alma, de la mente, que la mente ahí es donde está el ego, ¿no? Y en la parte del cuerpo físico. O sea, es un todo. Y sé que muchas otras filosofías, técnicas, religiones parten todo en más cuerpos. Nos vamos a quedar solo con 3 para hacerlo más sencillo. Claro. No tratando de complejizar nada. Bien. Entonces, este ego aprende ciertos ciclos de vidas en el primer nivel. Luego, cuando ya empieza a ser insuficiente el aprendizaje,
O suficiente. O suficiente. Más bien suficiente. Más bien suficiente. Viene esta necesidad de empezarse a reconocer a sí mismo, pasa al segundo nivel. Exactamente. En pasa al ese siguiente nivel. segundo nivel ahora es esa individualidad a un grado como hasta egoísta. Sí, de hecho, ¿no? muy Totalmente egoísta. Totalmente. Ahí también son muchas reencarnaciones. Son muchas reencarnaciones y ahorita que tocan el tema de las reencarnaciones, ¿por qué reencarnar? ¿No? O sea, vendría la gran pregunta de, es que a mí me enseñaron que pues me muero y ya voy al reino de los cielos porque veo un túnel de luz y porque veo a mis familiares del otro lado y porque pues ya me está esperando el creador ahí. Siempre lanzo esta pregunta porque así me la hicieron llegar ellos, estos guías espirituales, y me decían, a ver, Miguel, si tú el día de hoy tuvieras la fortuna o desfortuna, depende de cómo lo veas, de morir, ¿te sentirías capaz de estar ante la presencia del creador? ¿Lo entenderías? Y yo me quedaba como, pues desde el ego decía sí, claro. Y también desde el victimismo decía, pues si yo no lo entiendo, pues él tendrá que encargarse, ¿no? Porque pues ¿para qué me crea? Si no me va a querer después, ¿no? O sea, es como, pues sí, o sea, debería de ser. Y ellos me decían, no, porque si no te quita la responsabilidad de crecer. Yo decía, ¿cómo? A ver, ¿cómo crecer? Me decían, claro, o sea, tu cuerpo, tu alma, siempre va a ser tu alma. Esa primera exhalación que se dio y que nosotros fuimos parte de ello, y que ya pasamos por estos dos niveles que les acabo de mencionar, pues claro, necesitaban cuerpos físicos y necesitaban también madurar cuerpos mentales. Y no se puede hacer en un solo ciclo de vida, porque el alma es muy sabia, es una partecita de Dios. Y entonces si lo comparas con una materia, con un cuerpo físico, pues no te alcanza para albergar toda la información que estás aprendiendo en un solo ciclo de vida. Claro. Esa es la razón de las reencarnaciones. Hablábamos en un principio de la sabiduría. Para adquirir esa sabiduría no se puede alcanzar en una sola encarnación. Sería totalmente iluso tal vez de nuestra parte o egocéntrico pensar. De hecho, sería muy egocéntrico. Que adquirir la sabiduría. Me voy a saltar un poquito de saber qué plano sigue para hacerte la siguiente pregunta. En esta exhalación en la que nos desprendemos o el mismo Dios se quiere ver a través de nosotros, ¿qué espera de las almas cuando aprendan y cuando Él aprenda a mirarse a través de nosotros? ¿Qué espera de nosotros Dios? Híjole, qué buena pregunta. ¿Cuál es la finalidad? Qué buena pregunta, y es que podría generar una expectativa ante todos nosotros y tal vez miedo ante la vida. Porque sería, bueno, ahora, si me creo todo el cuento que me están contando ahorita, entonces el creador espera mucho de mí. Y entonces, ¿y si le fallo? ¿No? Pues bueno, el creador sabe que te vas a equivocar. Y es algo que debemos de aceptar para romper esas expectativas. Y sabe que te vas a equivocar porque Él va a aprender a través de ello. Cada vez que uno de nosotros diga, la regué, es que no debí de hacer esto, no debí de cambiar de trabajo, no debí de separarme de X relación, de reaccionar de tal manera, tranquilo. Recuerda que estamos aprendiendo todos a través de todos. Y por eso en un inicio les mencionaba que el yo soy, el tú eres yo y el yo soy tú, o sea, debe de resonar mucho. Por eso Porciúncula hace mención y retoma esta parte otra vez como para recordarnos que si el día de mañana Gabriel o Miguel se llegan a equivocar en uno de sus procesos, ¿no? Y equivocarse, lo pongo entrecomillado porque pues a veces piensa en todo eso que tú dices que te has equivocado, pues es lo que te ha traído hoy a tu presente. Entonces igual y no está tan equivocado. Quizá pues sí negado por nosotros mismos, pero quizá no tan equivocado. Entonces, el creador te permite equivocarte, el creador espera, de hecho, que te equivoques, porque a través de la equivocación aprendemos. Pensemos cuando un niño... Crea para construir. Claro, otra vez, construcción y destrucción. Y no porque nos tengamos que destruir los unos a los otros, sino simplemente pensemos en el proceso natural de un niño cuando está aprendiendo a caminar. Se va a tener que caer. Y le va a doler seguramente cuando se caiga,
pero no va a existir otra manera. O sea, si los papás siempre lo traen cargando, ese niño jamás va a aprender a caminar. Entonces, a eso me refiero. O sea, ese niño se tiene que caer, nosotros nos tenemos que caer, nosotros nos tenemos que equivocar. Tenemos que vivir esos procesos, porque si no, no maduramos. Entonces el creador no es que esté, porque me lo imaginé ahorita que lanzabas la pregunta, Lupita, me lo imaginé así como con la tabla de calificación y de pronto poniendo palomita, ¿no? Así como de, sí, ya esta sí, ya la pasó con 6, entonces para la siguiente ya no. Pero la otra, híjole, como que aquí sí le faltó un poquito, entonces pues mejor que la vuelva a repetir, que la recurse, ¿no? Algo así. En realidad el creador funciona de una manera diferente y es, ¿qué tanto te permites tú aprender? Pero sin que yo te ponga absolutamente nada. Es decir, y aquí viene un concepto bien fuerte, que cuando yo me enteré de eso, de pronto me regresó toda la responsabilidad y de pronto, pues miedo, porque fue, Dios no elige las pruebas para ti, tú las elegiste para ti mismo. Cuando me dijeron eso, yo dije, a ver, no, o sea, no, simplemente Dios tiene la culpa de que yo sea de X manera, de que me haya peleado con mis papás, de que esté separado de la familia, de que no tenga un carro, ¿no? Porque son sus pruebas y yo tengo que pasar sus pruebas. Pues no, déjame decirte que esas pruebas tú mismo te las pusiste. Y te las pusiste, ¿por qué? Porque quieres aprender y porque quieres aportar en ese gran plan. Tal vez hoy no lo recuerdas, pero te aseguro que cuando partamos de este mundo, recordaremos por qué pedimos esas experiencias. En algún momento llegaremos a ser co-creadores como Dios o nos fundiremos en Él nuevamente. Dependerá de cada uno de nosotros. Él es tan sabio, ¿no? Él es tan grande, él es tan sabio en una sola palabra, que te da la oportunidad de poder regresar a Él con todas las experiencias o de ser y tener la misma experiencia que Él está teniendo en este momento, pero ahora tú. ¿Sí? Ya no desde el pensamiento, como lo hacemos nosotros, sino realmente tú separando todos tus pensamientos y generando como si fueras un creador. Wow, interesante. Dentro de mis limitaciones, pues solo mi visión está en lo que co-creo en base a mi pensamiento. Tal vez aquí hablaríamos para co-crear un poco de manejo de energía, manejo de pensamiento, de amor. ¿Y qué voy a co-crear? O sea, voy a co-crear vida, voy a co-crear universos. ¿Qué es lo que voy a co-crear cuando lleguemos a ser co-creadores? Uh-huh. Y lo que les podría decir de la información que se me ha compartido es que tendrás la posibilidad de generar cosas como las que ven aquí alrededor. Co-crear, porque no estás partiendo de cero, porque ya venías de algo. Por eso es co-creación, ¿no? O sea, porque es como lo que hoy día hacemos, por ejemplo, para construir este teléfono, esta libreta, los micrófonos, necesitamos minerales, necesitamos petróleo, colorantes, o sea, necesitamos muchas cosas para poder integrar todo esto. Eso es lo que nosotros vamos a poder hacer, pero a nivel cuerpos físicos, cuerpos espirituales y cuerpos mentales. Y ya tenemos puntos de referencia porque ya hubo una primera. Uh-huh. No seremos los inventores, seremos los co-creadores. Exactamente. La misma información, la misma revelación es si yo estoy en un plano tierra, ¿lo mismo es en los demás universos? ¿Este Dios es el mismo Dios para todos los universos? Sí, de hecho, Dios es Dios, simplemente. Él es punto. La totalidad. Sí. No es que haya un Dios en un sistema solar y que haya otro en otro sistema o en otra galaxia. La verdad es que nosotros somos, digo, y la magia del internet nos permite hacer como muchas cosas, como tratar de visualizar tal vez. Hay unos videos muy interesantes que igual si te lo estás preguntando de qué parte ocupas en el planeta y aparte en el universo, te vas a dar cuenta que somos nada. Tal vez la partícula que acaba de pasar aquí es lo que nosotros somos en todo este espacio que estás viendo. Y es que
Dios hace cuenta que nos está conteniendo a todos, a todos, a todos. Y todas esas partículas de polvo que vemos alrededor, pues son como universos. Y están ahí. Pero todo forma parte de uno mismo. Yo, como alma, elijo nacer en una figura humana o en una figura de otro planeta. Sí, sí, de hecho, y esa es una... A veces se acercan mucho, perdón, a hacerme ese tipo de preguntas. Cuando me dicen, oye, ¿y entonces yo podría nacer en un planeta en donde ni siquiera sabemos que hay vida todavía? Pues sí, si así tú lo deseas. Si tus apegos te lo permiten, luego a veces se los digo de broma, porque le digo, bueno, a ver, ¿ya resolviste como todos los conflictos que tienes con tu familia? No, pues la verdad es que no. ¿Te gustaría repetir con alguno de ellos alguna experiencia? No, pues sí. Entonces seguramente no vas a poder elegir otro planeta. ¿Por qué? Porque todavía tienes cosas que resolver aquí. Son caminos largos, son caminos muy largos, la verdad, los de este aprendizaje. Pero esto justamente nos ayuda a entender dos cosas. La primera, que no estamos solos en el universo, porque eso es súper egoísta, ¿no? Es casi como decir que dos tortugas sostienen el planeta Tierra, o que nosotros somos, que se pensaba, ¿no? O que pues, somos el centro del universo, que también se llegó a pensar. La realidad es que no es así. La realidad es que también hay muchas razas inteligentes que están allá afuera viviendo sus propias experiencias. Y tú puedes elegir, ellos pueden elegir venir aquí, sí. Ah, pero es que entonces por eso es que X persona tiene como que ciertos recuerdos de otro lado, sí, sí. O sea, esa es la razón. Oye, y entonces por eso es que hay como un cruce, tal vez si lo quieres llamar así, como de conocimientos, de tecnología también de esa manera. Claro, también por eso. ¿Por qué? Porque no es si el planeta Tierra de pronto eleva su vibración y todos trascendemos. O sea, es el planeta Tierra y todas las demás razas que estén ahí experimentando en otras formas de vida, no solo en la humana. Porque el pensar en que solo es esto, solo es que los humanos tenemos la capacidad de esa trascendencia, es uno de los pensamientos igual más egoístas que podemos tener. Es casi como pensar que la Tierra está siendo sostenida por dos tortugas. Sí. En esta que hablas razas, hay muchas filosofías que nos hablan que evolucionamos a través de un mineral, luego vamos haciendo una planta, luego un animal y luego somos humanos. ¿Así funcionan estos planos? De hecho, así como lo mencionan estas filosofías, lo único tal vez sería como agregar, porque sí funciona de esa manera. Piensa que estás en ese primer plano donde estás hablando de esa gratitud, hablando de esas experiencias bonitas y plenas, ¿no? Piensa que de pronto, para pasar al siguiente nivel, a ese lado oscuro, al lado del ego, al lado del yo, al reconocerte a ti mismo, pues necesitas un proceso de adaptación para ese siguiente plano. No puedes llegar de lleno, ajá, exactamente, a vivir experiencias así. Primero tienes que ser seguramente pues un mineral, luego a lo mejor podrás ser una planta, quizá después un insecto, ¿no? Un animal un poquito más desarrollado. Y así es como te vas evolucionando, pero para poderte adaptar a ese plano. Así también nosotros fuimos en algún momento una planta o parte de una, ¿cómo digámoslo? De un jardín. De un jardín, a lo mejor fuimos un jitomate, no lo sé. ¿Un jitomate feliz? Sí, claro. Y de hecho, fíjate cómo es tan grande esto, o sea, cómo de verdad, porque ahorita de pronto van a decir, pero entonces comemos muerte, por ejemplo, ¿no? Hablando de los vegetarianos o veganos. Híjole, es que todo forma parte de algo más grande, y es que tan grande es ese amor que se tiene en cada uno de los planos que no importa si en tu función en ese momento fue alimentar a una especie más evolucionada, lo voy a entrecomillar. Las plantas cumplen esa misma función, también alimentan a otros seres. Claro. Entonces, todos nos nutrimos de todo, por eso, y vuelvo a hacer, claro, perfecto, y vuelvo a hacer el hincapié, ¿no? Uh-huh. O sea, vuelvo a hacer el hincapié del tú eres yo y yo soy tú. Aplica igual para todos los niveles aquí en el planeta Tierra, bajándolo a este plano. Si yo como carne, yo como carne,
¿no? O sea, no, porque también me han preguntado, ¿y entonces ya eres vegano? Porque los veganos tienen así como superpoderes, porque entonces no comen nada de carne. Entonces, la realidad es que no, sí como carne, y no en el sentido como como les menciono, de que sea muerte, ¿no? De que comas muerte, sino te tienes que hacer más consciente de que eso que te está nutriendo sacrificó su ciclo de vida para alimentarte a ti, para que tú pudieras seguir experimentando, ¿no? Tus propias experiencias. Y así una planta también hizo lo mismo para un animal, o una planta lo hizo para un ser humano, pero también lo hizo. Sí, o sea, todos nos estamos alimentando de todos. Por eso cuando me dicen, híjole, es que entonces deberíamos de dejar de comer animalitos y demás, porque pues también son como parte de nosotros. No. ¿Qué sí está mal? Que de pronto si digo, ya me compré, ya fui a un club de precios, me compré la cajota así de cereal y congelados así, no sé, pescado congelado, ¿no? En gran cantidad, y de pronto yo tiro esa comida. Ahí sí. Claro. ¿Por qué? Porque no estás viendo entonces el sacrificio que hizo ese animal para poder alimentarte. Después vamos a entrar más en materia de ello porque son temas morales y éticos de la forma en la que consumimos, ¿no? Claro. Pero que no tienen nada que ver con ese proceso natural y divino del que sí podemos proveernos. Porque al final el cuerpo físico lo requiere. O sea, requiere de cosas, requiere de materia para alimentarse. ¿Sabes qué pasa, Miguel? Que en este sistema manejamos conceptos a nivel de escala. Y al verlos en ese nivel de escala, pues entonces también no entendemos ¿para qué? En el sistema, los roles que se van a cumplir. Claro. Por ejemplo, ahorita que entremos al tercer plano, el tercer plano evolutivo, que me gustaría con eso tal vez entender un poco de este Dios y su manifestación. Yo lo asimilo, esto que me estás diciendo de las plantas, que es su función, y de los animales, por ejemplo, que también tienen una función de nutrirnos en esa alma que eligió ser planta, esa alma que eligió ser animal. Él sabía que su representación iba a ser para alimentar al ser humano. La forma, pues aquí cada quien la va viviendo, ¿no? Si es la mejor o no, por medio de las aguas negras, las aguas limpias, si es en jardín, si es en un ejido. Pero el alma de esa planta eligió esa vida. Claro. Y ese tributo. Así lo veo en la sociedad. Alguien tiene que cumplir un papel de ser un presidente. No todos podíamos ser presidentes. Los demás eligieron el papel, los papeles secundarios. E incluso si nos abrimos más, parte de toda esa dinámica de una sociedad, pues está el señor que limpia las calles. Claro. Y su función es tan importante como la del presidente. Así. La igualdad no es pensar que todos vamos a ser presidentes. Exactamente. Sino es... Cada quien cumple una función. Cada quien, y esa función es perfecta. Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo. Y lo acabas de explicar muy bien. Y pensando que ya no estamos en un primer plano donde el vecino me barría la calle, ¿no? Ajá. Pues ahora las funciones toman un papel bastante importante. Y entrando como en esa materia, en ese siguiente nivel, si estábamos hablando del yin yang y hablábamos del lado blanco y hablábamos del lado oscuro que estábamos aprendiendo, pues lo que venimos ahora nosotros, aquí donde estamos, pues parados, ¿no? Viviendo estas experiencias, es a integrar estas dos. Y a integrar me refiero a entender la dualidad. Y la dualidad no me refiero nada más a decir, claro, entiendo que las cosas pueden ser buenas y que pueden ser malas. Es entender que tú tienes una sombra, pero que también tienes una luz y que las dos te enseñan. Como ya lo aprendiste antes, solo que ya lo olvidaste porque ahora se vuelve más confuso porque tienes el conflicto de que no todo es blanco ni que no todo es negro, sino que hay una dualidad
tienes que aprender a integrarla. Y de hecho este es uno de los pasos grandes que damos en esta evolución espiritual para entender al Creador, porque el Creador tiene esa dualidad, pero no una dualidad como la que nos conflictúa aquí a nosotros, porque nosotros no la tenemos nada integrada, la estamos aprendiendo. El Creador ya la tiene integrada. Es decir, nosotros vamos para allá, nosotros vamos para esa integración, nosotros vamos para ese lado unificador, a través de la construcción, ¿no? De la luz y una destrucción. Vienes a esa unificación para algo más perfecto, para algo más grande, que tal vez ahorita se te hace difícil o se nos hace difícil entender, porque de pronto decimos, ¿cómo va a ser bueno que haya hambre en el mundo? Bueno, a ver, primero, Dios no decidió que hubiera hambre en el mundo, porque Dios da todos los recursos, los puso ahí, el planeta da recursos. Decisión de nosotros, decir, esto es mío, esto es tuyo, ¿no? Eso ya es de nosotros y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Si de pronto uno dice, no voy a compartir mis riquezas, mis bienes, mis alimentos con nadie más que con mi familia, ok, está bien, estás aprendiendo a integrar la dualidad. Sin embargo, yo te diría que nos estamos quedando cortos, porque no estamos entendiendo cómo integrar completamente esto. No estamos entendiendo el somos parte de todo. ¿Por qué? Porque estamos todavía como que tratando de matizar entre que si son cosas muy buenas o que si son cosas muy malas. De hecho, en este plano en donde nosotros estamos viviendo, es uno de los lugares en donde más se polarizan las cosas. Y ahí ves a gente defendiendo los derechos, por ejemplo, de los homosexuales. Vamos a poner un tema así que ahorita está ahí. Sí. Ahí. Pues, ¿qué crees? Que si tú estás en un grupo de estos, no me odies, luchando contra los derechos de los homosexuales y demás, y de pronto si dices, es que no entiendo por qué la gente rechaza a estas personas y si también tenemos sentimientos y tenemos derecho a amar, claro, tienes todo el derecho, pero ¿qué crees? Que también esa persona que no te acepta tiene el derecho de no aceptarte. Y si en el momento en el que tú estás tratando de convencerlo, eso se le llama, ¿cómo creen? O sea, eso es lo mismo que hacen las religiones, ¿no? Que es querer meterte como la creencia. Sí, la creencia, como el ámame, tienes que amarme. Y lo que yo te diría es que no necesitas reconocimiento de afuera, sino de acá. Si lo estás radicalizando es porque no te has aceptado desde aquí. Y así estamos con muchos movimientos, ¿no? Igual el movimiento feminista es exactamente lo mismo. Y no tengo nada en contra de estos grupos, ¿eh? O sea, de verdad, nada en contra. Sin embargo, debes de reconocerte a ti mismo para que los demás te reconozcan. Pero no debes de obligarlos a que te reconozcan. Porque en el momento en el que los obligas, tú te estás dejando de reconocer. Y es difícil tal vez ahorita para la situación en la que estamos viviendo, porque hay muchos grupos de este estilo, ¿no? Que de pronto es como, es más, hasta te ven mal si tú dices, no, yo no acepto a un homosexual. Bueno, está en todo su derecho de no aceptarlo. Es su libre decisión, es su dualidad, es su blanco y es su negro. No tienes por qué convencer a nadie, ¿no? Claro. Es una libertad. Que aclarar que no estamos hablando que sea malo o bueno, exactamente, es el género homosexual o el tema de la mujer que quiere empoderarse a través ahora del feminismo. Exacto. Son eventos del alma en las que también ahí están buscando reconocerse. Claro. Como podía ser a partir de un sector o a partir de una religión, a partir de una profesión, a partir de una investidura. Tal vez sí. Yo elijo ser una empresaria y a través de esa empresa estoy buscando reconocerme. Claro. Yo elijo nacer en el cuerpo de una mujer sintiéndome hombre, pero ahí estoy buscando mi reconocimiento. O sea, todos estamos en búsqueda de el reconocernos. De hecho, yo tomé un ejemplo completamente ácido, ¿no? O sea, para irme hasta el otro lado, ¿no? Al lado de lo denso, de lo oscuro. No porque así lo sean estos grupos, sino, como bien lo acabas de mencionar, por el conflicto que causa, ¿no? Exactamente. En la mente. Y lo acabas de mencionar muy bien, o sea, todos estamos en búsqueda de reconocimiento en este plano. ¿Por qué? Porque no nos reconocemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no hemos integrado todavía la dualidad.
Esa es la realidad. Y sí, puede ser a través de un trabajo, a través de una carrera, a través de hablar muchos idiomas, a través de aparentar en redes sociales X o Y situación, a partir de pertenecer a ciertos grupos, ¿no? O sea, siempre estoy buscando un reconocimiento. ¿Por qué? Porque no me he reconocido acá. Siempre estoy buscando, siempre a través de fuera, y no estoy viendo al Dios interno que está aquí. Si yo viera al Dios interno, no habría esta separación Ujú. de un término homosexual ni de un término feminista. No habría Exacto. etiqueta. No habría etiqueta, De hecho, exacto, ni siquiera habría una etiqueta. No habría necesidad de generar una etiqueta. claro. Porque yo me podría ahorita, bueno, ya tocaste el tema de la homosexualidad, ahora dime qué opina Dios de la homosexualidad. Y a lo mejor tú me dirías, ni opina. Dios ni Pues no. opina. Exacto. No, pero no sé, a ver, te lo pregunto. De hecho, o sea, tan da la libre decisión que así como lo acabas de mencionar, tienes la libre decisión de experimentar a través de... ¿Qué es lo único que no se permite? Transgredir la libre decisión. Eso sí no se permite. De ahí en fuera todo lo demás está permitido. Y la libre decisión de interferir en la vida de los demás. ¿A eso te refieres? Así es, a eso me refiero. Me refiero a... como Gabriel ya no nos funciona en, no sé, en la vida, pues entonces yo decido terminar con su ciclo de vida. Eso no está permitido. O sea, eso es a lo que me refiero con transgredir. O, por ejemplo, privarlo de su libertad. Ajá, Eso tampoco está permitido. ok. Perdón, pero ya me metiste aquí muchas ideas. Sí, así como acabamos de tomar el término de Dios ni opina de la homosexualidad o del lesbianismo o de la feminidad, porque Él te deja experimentar. Estas personas que dicen, Dios te crió para ser feliz Ok, y para ser abundante y sí. para ser poderoso. Y entonces, exígele al universo, pídele al universo, porque tienes derecho a pedirle al universo que te dé. Dios califica, tú eres pobre porque no tienes casa, Dios califica los niveles económicos. Es que de hecho lo estamos tratando de entender y ahí es donde se vuelve complejo otra vez el tema del creador, porque estoy tratando de entender al creador a través de mí. La mente humana. Es decir, a través de un juicio. Nosotros somos máquinas de hacer juicio, ¿no? Ajá. O sea, pues la verdad es que, pues ya porque vi a Gaby vestido de X manera, ¿no? Porque vi de pronto a alguien cruzarse allá enfrente, tal vez despeinado, ya lo juzgué. Ujú. Ya me generé un cierto... Una interpretación. Una interpretación de que a lo mejor... de algo completamente distorsionado y diferente. De hecho, el juicio, en este plano, te separa del creador. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí ves toda esta parte que decíamos de feministas, de homosexuales, cuando no debería de haber etiquetas. O sea, nosotros somos, punto. No deberías de juzgar a través de nada. Bueno, entonces he escuchado que si no tienes un poder material, estás desconectado de Dios. Un poder material, refiriéndose, me imagino que al dinero, a la abundancia en el dinero. Sí. Sí. Ya. Así se venden los cursos aquí actualmente. No, pues que me digan en dónde. ¿No? Pues, para... Actualmente en muchas escuelas, en muchos lugares se venden cursos diciendo que si no tienes abundancia económica, material, estás desconectado de Dios. Pues yo me imagino que ha de ser al Dios capitalista, Okay. ¿no? O sea, al Dios que posee a través que se reconoce a través de sus pertenencias. Pero digo, seamos honestos, si el día de hoy, nosotros muriéramos, no nos vamos a llevar nada material. Y entonces, ¿por qué vender esa idea? De que entonces no estás siendo próspero y no estás siendo abundante si estás desconectado del creador. Ajá. Okay. Entonces es como, o sea, al final, el creador no te va a decir, llegaste en un carro, llegaste con tu casa porque sí estabas conectado a mí. No, o sea, él te va a preguntar
sobre, bueno, es más, ni siquiera te va a preguntar, ¿no? Tú vas a llegar a contarle lo que viviste en este parque de diversiones. Tú le vas a contar, oye, mira, te traigo humildad. Fíjate que aprendí humildad. Pero fíjate que también me costó un buen de trabajo, no sé, a lo mejor la paciencia, ¿no? Ese sí no te traigo, Dios. De ese sí no alcancé, no agarré. Pura gente torpe se me cruzó. Ajá. O sea, mis manos no alcanzaron a agarrar esa paciencia. Lo siento, no pude. Pero pues igual para el siguiente ciclo pues lo logro, ¿no? Logro algo de esto. Ahí sí, o sea, ahí sí esas cosas que me llevo, ¿no? Esas cosas que se integran, ¿no? Del cuerpo álmico a la experiencia, a la mente, ajá, exactamente, y que viajan al siguiente cuerpo. Pero, pues mi celular, por ejemplo, yo no me lo voy a llevar a mi siguiente ciclo. Se va a quedar aquí, ¿no? O sea, mi alma no va a poder conservar el teléfono de última generación, que tanto trabajo me costó conseguir, ¿no? Todo esto son medios únicamente. Exactamente. Es medio de manipulación, se puede llamar. No, y también medios para, a través de eso, expresar la virtud, ¿no? Y es que la virtud entendida desde un punto de vista material, como bien mencionabas, es solo vender productos. Imaginen, hoy día como estamos en esta dualidad, si decimos que la materia no importa tanto como hoy día le damos el peso. Pues entonces, pues no sé, muchas empresas quebrarían, mucha gente se quedaría sin trabajo, otros se quedarían sin comer, otros sin hogar, porque pues depende toda la economía de todo esto. Y eso es así porque no es porque Dios lo haya decidido así, sino porque nosotros decidimos tener muchos hijos, porque decidimos tener muchas pertenencias y decidimos utilizar muchos recursos naturales para este tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué tanto lo necesitas? Pues tú lo decidirás. No Dios. Bien. Bueno, pues hablar del tema de Dios no terminaríamos, ¿no? Es muy complejo. ¿Te parece, Miguel y Gabriel, si dejamos para otro material seguir compartiendo más a fondo todavía, ahora otro plano, quienes nos acompañan en esta cocreación? Sí, exacto, que de hecho, llegando a esa siguiente parte o a ese siguiente episodio, vamos a poder entender y también yo poder recordar con quiénes contactaba, ¿no? Y quiénes me mandaban esta información. Justo ahí es donde nosotros vamos a entender cómo es que cada uno de nosotros, esas vocecitas que de pronto escuchas, no es que te estés quedando loco, es que hay algo más grande que te está jalando a recordar ese plan. Entonces nos quedamos con esa parte y sí, lo podemos retomarlo en un siguiente episodio. El tema aquí se centró en quién es Dios, esta exhalación, esta emanación de la energía, de esta poder absoluto, de esta mente, permitió que las almas empezaran a experimentar a través de 3 niveles y hoy nos encontramos en ese tercer nivel donde estamos viviendo la dualidad. En la dualidad se repite la reencarnación y surge el karma, el libre albedrío, ¿no? El por qué estamos cumpliendo cada uno diferentes roles. Diferentes roles, exactamente. Ahí entra el tema del karma, porque cada uno estamos viviendo diferentes roles. Sin embargo, el punto central se sigue, me gustaría seguirlo hacia, como bien dices, hacia los guías espirituales, quienes nos acompañan. Y yo este momento te doy las gracias por habernos compartido esta charla, esta conversación, a darnos más claridad todavía de lo que es la filosofía Porciú y de dónde viene esta filosofía Porciú. Te agradezco mucho el tiempo que nos dedicaste y agradezco también la presencia del director de Magnitud Radio, Gabriel Toledo. Muchas gracias por habernos acompañado. Por la oportunidad. Sí. Y para finalizar, ¿algo más que quisieras dejar? Pues agradecerles a todos aquellos que permanecieron pues
tal vez con las dudas, tal vez taladrando toda esta parte del pensamiento, ¿no? Y llevándolo más allá de lo que hoy día ya se preguntan. Lo que yo les podría decir es no dejen de preguntarse, porque en el momento en el que se dejan de preguntar, dejan de aprender. Y si dejan de aprender, puede ser que caigan en la manipulación de otros. Siempre pregúntense y siempre cuestionen todo. Entonces no me queda más que agradecerles pues a ustedes por abrirme este espacio para poder compartir este mensaje, y a las personas que nos están viendo en este momento, y que este mensaje les pueda ser de utilidad. Muchas gracias. Hasta la próxima.